En este vídeo vamos a explicar cómo podemos encontrar SNPs dentro de genes y cómo estos SNPs a veces están asociados a ciertos fenotipos y qué tipo de información nos da o nos ofrece Ensemble. Para eso vamos a buscar en humanos el gen MCM6. ¿Vale? Esta búsqueda, pues bueno, nos da como resultado el mismo gen y sus transcritos. Y bueno, en un principio solo vamos a clicar aquí al gen. En esta pestaña nos da información sobre el gen, nos dice en qué cromosoma está, nos dice cuántas variantes de splicing tiene, cuántos ortólogos tiene, etcétera. Aquí ya vemos que podríamos ir directamente a un fenotipo que tiene asociado, pero lo veremos luego. Y bueno, nos da también información del gen aquí abajo. Y bueno, no vamos a entrar en detalles porque ahora lo que nos interesa más es ver las variantes que tiene este gen. Para eso primero tenemos que irnos aquí a la pestaña de secuencia. Si apretáis, en un principio os aparecerá la secuencia de nucleótidos del gen. Aquí vemos zona 5', el primer exón, intrón, exón, ¿vale? Y se está cargando ahora mismo la información referente a las variantes. Si no tuvierais esto, si no os aparece esto, es porque no lo tenéis configurado en la página, y para poder configurarlo y que os aparezca toda esta información tenéis que ir a configurar esta página, en mostrar variantes. Bueno, yo lo tengo activado, pero tendríais no, y entonces le dais así y mostrar links. Le damos aquí al tick y ya estaría listo, y ya os saldría toda esta información. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nos dice que este gen, ¿vale?, tiene variantes de distinto tipo, pues tiene variantes en 3' UTR, tiene variantes en 5' UTR en la región codificante, y pueden ser de distintas maneras. Pueden ser que estas variantes hagan que se gane un stop codon, pueden ser sinónimas, pueden ser variantes que estén en el sitio de splicing, y bueno, todo tipo de variantes. Aquí abajo vemos señaladas, o bueno, marcadas conforme el color que corresponde, qué tipo de variantes son. Podemos clicar encima de ellas, ¿vale? Por ejemplo, apretamos aquí, nos dice qué tipo de alelos tiene, en este caso son CT, y qué tipo de consecuencias, en este caso es en una zona del 5' UTR, es una zona, digamos, reguladora. Podríamos clicar, por ejemplo, dentro de un exón, esta de aquí, ¿vale? Nos dice que es una mutación, ¿vale?, que cambia la secuencia codificante. O podríamos apretar estas de aquí, por ejemplo, que dice que cambian o son o están relacionadas con la región de splicing dentro ya del intron. Bueno, si podríais hacerlo con todo. También aquí al lado vemos lo mismo, pero el enlace a lo que sería la pestaña de variante. Por ejemplo, esta variante de aquí, ¿vale?, si clicamos dentro de esta pestaña o dentro de este enlace, nos llevaría a una pestaña donde nos daría más información sobre esta variante en concreto, ¿vale? Y así con todo el resto. Volveremos a la pestaña de variación más tarde, ¿vale? Pero ahora lo que me interesa es que veamos alguna otra funcionalidad del Ensemble. Por ejemplo, todas estas variantes se pueden visualizar en forma de tabla. Si nos vamos aquí, veréis que aparecerá todas las variantes en forma tabulada, donde tenemos aquí la variante, ¿vale?, la posición, como veis todas están dentro del gen y por lo tanto están dentro del cromosoma 2 en la posición que corresponde, el tipo de alelos que hay, ¿vale?, pueden ser SNPs, aquí está la clase, pueden ser inserciones, pueden ser deleciones, de dónde salen, casi todas salen del database SNP, pero bueno, puede ser que haya otras bases de datos como Cosmic o DGVA, el tipo de evidencia, ¿vale?, es decir, se han visto estas variantes en solo una base de datos o en solo
unos proyectos o se han visto en varios. Evidentemente, cuantos más proyectos, mayores evidencias hay de que eso es un cambio real. Aquí en esta columna lo que tenemos es, ¿se ha visto que esto tenga algún tipo de significación clínica o no? ¿Vale? Aquí el tipo de consecuencias, ¿vale? Si es una variante en 5', una variante en el intrón, en el exón, etcétera. Si hay algún cambio de aminoácidos, ¿cuál es? En este caso no aparece nada, pero luego veremos que en algunas mutaciones sí que aparece. ¿Dónde está posicionado ese aminoácido? ¿Vale? Estos dos son programas que predicen el efecto físico-químico que tiene un cambio de un aminoácido por otro. Y aquí nos dice básicamente qué transcrito del gen o en qué transcrito del gen ocurre esa variante. Por tanto, esta información es muy útil, pero claro, hay un montón de variantes. Podemos hacer un filtrado de las mismas. Por ejemplo, podemos filtrar por consecuencias. ¿Por consecuencias a qué nos referimos? Pues por ejemplo, este cambio afecta a una pérdida de un stop codon o afecta a una pérdida del start codon o afecta, por ejemplo, porque cuando se cambia ese nucleótido, pues se gana un sitio de stop o cualquier otra cosa que llevemos aquí. O es una variante en 5' o una variante en 3'. ¿Vale? Entonces, podemos apagarlo todo, podemos ver solo las del exón, podemos buscar lo que nos dé la gana. Por ejemplo, vamos a ver estas, vamos a ver mutaciones que hagan o hacen que se gane un stop. Pues bueno, la aplicamos y entonces nos muestra que estos 4 variantes, estos 4 cambios, lo que hacen es que se gana un stop codon y por tanto aquí pasamos de este aminoácido a un stop codon. Vale, esta es la posición dentro de lo que sería el gen. Vale. Bueno, en un principio no hay evidencias clínicas y sí que hay base de datos, database SNP y algún tipo de proyectos donde se ha visto esto. Si nos centramos, por ejemplo, ahora en las que sean en la región codificante o coding sequence variant, vale, hacemos apply. Lo que nos pasa ahora es que ya todas estas presentarán bueno, no sé, un momento. No, bueno, tengo que primero que borrarlas todas. Solo estas, le doy a aplicar, vale. Y bueno, todas estas son en la región solo codificante, que lo veis aquí. Y esto lo que muestra es que hay evidencias de qué tipo, pues evidencias tipo fenotípica, es decir, que se ha visto que estas variantes van a producir un fenotipo o una enfermedad, ¿vale? Observable. Si veis, pues bueno, prácticamente todas son de ese tipo, ¿vale? Podemos ir al final y vemos que todas son de ese tipo, ¿vale? Podríamos filtrar por otros parámetros, ¿vale? Por ejemplo, significación clínica. Pues bueno, vemos aquí ahora que hay un montón de evidencias para cada una de estas variantes. Por ejemplo, pues están en los proyectos de frecuencia, en el proyecto HAMAB, el proyecto de 1000 genomas, el proyecto ESP. También hay evidencias fenotípicas, ¿vale? Y en el proyecto EXAC. Y eso significa pues que hay muchas evidencias de que esas variantes son reales y además se ha visto que tienen un efecto fenotípico, ¿vale? Esto es en 3', esto es en el intrón, ¿vale? Bueno, con distintos tipos de efecto, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, esto también es información que nos proporciona un poco la base de datos de variantes, ¿vale? Podemos ordenar por lo que queramos, podemos ordenar por frecuencia del alelo menos frecuente, o bueno, como nosotros consideremos, ¿vale? Hay distintos tipos de filtros. Vale, otra cosa interesante aquí sería ir directamente al fenotipo o fenotipos que haya descritos para este gen. Entonces apretamos aquí en fenotipos y ya vemos que este gen se sabe que si es normal produce el fenotipo intolerancia a la lactosa en adultos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que cuando uno llega a estado adulto,
se produce una intolerancia al consumo de leche materna. Bueno, por otra parte, aquí vemos fenotipos asociados a variantes de este gen, es decir, cuando este gen está mutado o tiene una variante que no es la normal, o varias variantes que no son las normales, ¿qué es lo que produce? Fenotípicamente hablando, pues bueno, vemos que produce o que tienen incidencia en el índice de masa corporal y esto de aquí, que es la persistencia de la lactasa, lo que significa que cuando somos adultos tenemos lactasa todavía y por tanto somos capaces de degradar la lactosa, somos tolerantes a la lactosa, ¿vale? Y luego, pues en esta parte de aquí vemos también qué tipo de fenotipo pueden mostrar mutaciones en los genes ortólogos o en estos mismos genes en otras especies. ¿Vale? En este caso, pues en ratón y en rata. En ratón pues produce una letalidad prenatal y en rata produce también una intolerancia a la lactosa en estado adulto. Muy bien. Vale, esto en cuanto al fenotipo. Sin embargo, pues a veces nos interesa ir directamente a un SNP que hemos detectado, ¿vale? Y nos interesa saber más sobre él. O, por ejemplo, hemos visto en un artículo un SNP y queremos saber algo más sobre él. Entonces, bueno, podemos ir directamente desde la pestaña esta de búsqueda. En este caso vamos a buscar un SNP que está dentro de este gen, el RS4988235, ¿vale? Y vamos a ver qué información nos da. Aquí vemos, bueno, que es una variante dentro del intrón, ¿vale? Que el alelo normal es G y que el alelo, digamos, alternativo o mutado es A, con una frecuencia de la población de 0,16. Esto es el minor allele frequency, que está situado en el cromosoma 2, ¿vale? Eso ya lo sabíamos porque el gen está situado en el cromosoma 2. Aquí vemos distintos nombres que pueda tener esta variante. Vemos sinónimos, ¿vale? En la base de datos CleanBar. Vemos si hay chips que lo tienen, digamos, como variante que analizan, ¿vale? Aquí hay 7 chips, ¿vale? De Illumina, en el que tienen esta variante dentro del chip. Tienen también aquí, o podemos ir directamente a la base de datos donde se ha sacado este SNP, que es el database SNP. Nos dice, pues, un poco cosas que ya sabíamos. Está asociado a 3 fenotipos, está localizado en el MCM6, que eso ya lo sabíamos antes. Nos dice que esta variante es uno de los 2 SNPs que están asociados con el haplotipo de hipolactasia, más conocido como intolerancia a la lactosa. Entonces, bueno, ya nos va diciendo cosas, algunas ya las sabíamos, porque ya yo ya he elegido ese SNP dentro de este gen. Podemos movernos y ver más información de esta variante dentro de este gen, pues clicando en cualquiera de estos cuadritos o usando el menú que hay aquí. Cualquiera de las dos formas, básicamente llegamos al mismo sitio. Vamos a ver el fenotipo, es decir, ¿qué fenotipo causa este cambio de G por A? Pues bueno, causa cosas que ya hemos visto, que básicamente es fenotipo del gen. Pero justo si hay un cambio de G por la A, entonces tenemos incremento de la masa corporal, el índice de masa corporal, y persistencia de la lactasa, es decir, que somos tolerantes a la leche, es decir, que todos los que podemos beber leche cuando somos adultos tenemos mutaciones de este gen y puede ser que probablemente sea una de ellas, ¿vale? Y bueno, genes en esta región, pues básicamente es el gen MCM6, porque ya sabemos que ya lo he elegido yo para que vaya justo a esta región, a este gen, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos ver? Podríamos ver también cómo se comporta esta variante dentro de las poblaciones humanas. ¿Vale? Pues vamos aquí a Population Genetics y aquí lo que vemos es una cosa que ya habíamos visto, que es que dentro de todas las poblaciones humanas la frecuencia de aparición de esta mutación es del 16%, ¿vale? Que corresponde con esto de aquí. Sin embargo, si nos vamos a ver las distintas poblaciones, vemos que hay bastantes diferencias. Por ejemplo, la población del este asiático
la frecuencia de aparición de la variante A es 0. O sea que básicamente ningún individuo analizado de esa población tiene esta mutación. Por lo tanto, todos esos individuos, cuando lleguen a la edad adulta, no podrán metabolizar la lactosa. Si nos vamos a la europea, que está aquí, vemos que eso ocurre solo en un 51%, o sea, es decir, que la mutación ocurre en un 51% de los casos, o sea que hay más mutantes que alelos normales, con lo cual pues la población europea es mucho más tolerante a la leche, ¿vale? Es decir, podemos beber leche ya en estado adulto. Y en las otras poblaciones, pues bueno, varía un poco. Esta es la población americana, esta es la población del surasiático y esta es la africana. Y veis que, bueno, en general la población con más mutantes es la europea. Vale. Otra cosa que se puede hacer sería ver el contexto genómico de esta variante, ¿vale? Tener en cuenta que esto es solo variante, no es el gen, pero bueno, en este caso, contexto genómico, es decir, qué genes hay alrededor de este SNP. Y bueno, una vez más, aquí esto ya lo sabíamos, estos genes pues son este de aquí, que es el MCM6, y estos son los transcritos sobre los que afecta. Si veis, este es un transcrito y este es otro transcrito. Serían sobre dos transcritos de ese gen. También podemos ver que otros genes se están expresando a la vez que el MCM6, ¿vale? ¿Y en qué tejidos? Entonces sería una coexpresión. Y bueno, aquí poco más. Por otra parte, también podríamos ver la secuencia flanqueante a ese SNP, ¿vale? Si vemos, este sería el SNP nuestro, la variante AG, que se corresponde a V, y qué otras variantes hay alrededor, y qué secuencia hay alrededor de este SNP, ¿vale? Esta, pues bueno, básicamente si no supiéramos nada, podríamos hacer un BLAST y ver si esta secuencia significa algo, si está asociada a un gen o no. En este caso sí que lo sabemos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues podemos básicamente ver este SNP en el contexto filogenético. Es decir, este SNP comparado con otras especies cercanas filogenéticamente, aparece, no aparece y cómo está la secuencia de conservada. Pues si veis, en general la secuencia está conservada, aunque esto de aquí indica todas las variaciones que hay en humanos, con lo cual parece ser que en humanos, o porque estamos estudiando o porque es así a nivel de evolución, aparecen muchas más variaciones asociadas a este gen y por tanto pues en general en los humanos mutantes pues son muchos y parece ser que no solo es debido a esta mutación sino a otras en distintas partes de este gen, ¿vale? Esto es lo que sería en evolución lo que se llamaría selección positiva. Y bueno, también podemos ver qué tipo de poblaciones se han estudiado, si clicamos aquí, o qué tipo de artículos científicos hablan sobre esta mutación. Pero bueno, eso os dejo para que podáis explorarlo vosotros si queréis. Y nada más, ahora mismo pues empezamos con los problemas planteados para ver las variantes en el visor Ensembl.